Tiene que conocer quién es, a quién alaba y a quién glorifica. Dios, la Biblia dice que Él suplirá todo lo que nos hace falta. Es tiempo de conocer a Dios sobrenaturalmente. Nieve, hermano, andar caminando entre la nieve y le decía yo a mi esposa, no llevé chanclas y no llevé sandalias, y andar caminando entre la nieve, ya no sentía mis pies. Lo que pasa que está un hoyo en la tierra y está toda la nieve, es afuera a la intemperie, pero está un hoyo donde está cayendo un chorrito de agua con azufre, y uno ahí llega y ahí se mete. Entonces te sales de esa y te vas a otra y te vas a otra y tienes que caminar por la nieve. Entonces es una experiencia sobrenatural, porque usted está en el agua y el agua 112, creo, 112 de calor, y afuera la nieve, usted rodeado de nieve. Pero es algo tan delicioso, hermano, que yo los invito a que vayan. A la próxima me voy a llevar a varios de los que quieran ir con nosotros. Los voy a invitar para irnos un fin de semana por allá a las aguas termales. Está riquísimo eso, hermano. No está caro, cobran $18, cobran por entrar todo el día uno, hermano. Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. O sea que usted puede meterse, hay albercas para niños, para toda la familia, pero es una cosa impresionante. Créame que es riquísimo. Yo lo invito para que vaya. Las primeras horas le duelen a uno los pies, ¿verdad? Porque pues, andar en el frío no está uno acostumbrado. Ni en la casa anda uno sin zapatos o sin calcetín, y allá andar en shorts y así en la intemperie. Es una cosa, pero es algo rico, es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Creo que eso nos hacía falta después del accidente, y créame que nos la perdimos. Eso está riquísimo. Esa agua es muy buena para el dolores en el cuerpo, dolores del cuerpo, los huesos y eso. Sí, es una terapia impresionante, la verdad. Me siento muy bien, hermanos, gracias a Dios. Después de eso, relajarse uno ahí en el agua es una cosa impresionante. Pero bueno, quiero que usted entienda que el evangelio, hermano, no es solamente religión, hombre. No es solamente venir a la iglesia y decir yo soy cristiano y no hago nada. Hermano, esto se trata de disfrutar. Dios hizo todas estas cosas para que usted y yo disfrutemos de ellas. Amén. Aparte que es una experiencia para sus hijos y para nuestros hijos, es algo diferente. Y eso es muy rico. Pero acuérdese del programa de radio los jueves de 4 a 5 de la tarde en 1650, ahí sintonícelo. Vamos a estar predicando ahí este próximo jueves. ¿Y cuántos están listos para el año nuevo? Mire, hermano, algo nuevo va a desatar Dios sobre nuestra vida. Algo poderoso va a pasar. Yo creo que cada vez cuando este año ha sido un año de una transición, por decirlo así. Hemos pasado por tribulaciones. ¿Cuántos de aquí no han pasado por una tribulación este año? Que dijera, yo no he pasado nada. Pero ¿cuántos hemos pasado por esa tormenta? Parece como que no vamos a salir, ¿verdad? Y todos dijeran, no la va a librar, tal vez se va a quedar en el camino. Pero nadie se muere la víspera, ¿verdad? Nadie se muere la víspera, se muere uno cuando Dios quiere. Y pasamos este año, como haya sido, ya lo libramos. Pero yo creo que tiene que haber una expectativa de algo mayor para este próximo año. ¿Sabe? El viernes tuvimos un servicio tan hermoso, hermanos, acá. Impresionante su presencia, créame. Fue algo muy bonito que estábamos anhelando del Señor. Una presencia preciosa de este lugar. Habíamos un grupo de personas acá, pero el Señor descendió de una manera impresionante. Muy bonito. Y yo creo que hoy va a hacer Dios cosas grandes también aquí. Así que yo quiero que vaya usted a la Biblia. Y vamos a ir a la Biblia, al libro de Génesis. Primer libro de la Biblia, capítulo 37. Y usted quizás ya ha leído la historia de José. Pero quiero que vaya conmigo. Hay ciertas cosas que usted y yo tenemos que aprender de la vida de José. Y es una preparación para lo que viene el próximo año. Amén. Génesis capítulo 37, versículo 1, cuando usted lo tenga, vamos a leerlo. Dice la Biblia de esta manera:
habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años, ¿cuántos años tenía? 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. Si usted va a tener, hermana Rosy, aquí hay dos nombres tremendos, Bilha y Silpa, no sé, ¿verdad? Mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Perdón eso, ¿no? Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Verso 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oír ahora este sueño que he soñado. Y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Mire qué tremendo sueño tuvo este muchacho. Verso 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, yo he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Mire qué sueño de este muchacho, hermano. Este muchacho sí que era un soñador, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí son personas soñadoras? ¿Sabe que soñar no cuesta nada? Soñar es gratis. Pero mire qué interesante la vida de este muchacho, hermanos, hermanas que están aquí. Es importante que usted entienda algo. Este muchacho tenía 17 años. Era un muchacho diferente a los demás. Era un muchacho que tenía un llamado diferente a los otros hermanos. De hecho, él había sido escogido para hacer algo grande en la tierra. Y este muchacho, fíjese que lo tremendo de este muchacho no dice que era más inteligente que los demás, no dice que era más alto, que era más guapo, no dice nada de eso. Lo único que dice que este muchacho tenía sueños que los otros no tenían. Yo no sé si a usted alguna vez lo han criticado por anhelar más o por soñar más, por ir más allá de lo que ha llegado, pero muchas de las veces eso es lo que va a suceder. Cuando usted platica un sueño a alguien, le dice: yo sueño que un día voy a tener mi casa. De repente la gente dice: estás loca tú, hombre, qué casa ni qué casa, te vas a morir en el apartamento. Pero hay gente que no entiende lo que Dios hace o lo que Dios quiere hacer con las personas. Lo interesante de esto es que Dios no busca rasgos físicos, ni estatura, ni busca que tengas dinero, que no tengas. Lo único que busca es que le creas. Es de lo que Dios está esperando en esta hora, que usted y yo creamos en su palabra. Este muchacho de 17 años, inexperto en muchas cosas, pero había aprendido a tener sueños, y no eran sueños porque había comido de más, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos sueños, pero usted tiene sueño, come de más o ve una película y usted soñó que era el de la película ahí, ¿verdad? A usted nunca lo matan, usted haciendo por allá tanta cosa. De repente tenemos sueños, pero son sueños basados en una experiencia que tuvimos en el día. Pero hay sueños, hermano, que no vienen de la mente suya ni de su subconsciente, sino que son sueños que vienen de parte de Dios y son revelados sobre la mente y el corazón de una persona. Dios está interesado en poner sueños en nosotros, pero un sueño no solamente, quiero traer un poquito más de información. Un sueño no es simplemente un subconsciente que está toda la noche trabajando, porque a veces los sueños es la condición del subconsciente. Usted metió tanta información en su cabeza que aunque está dormido, su subconsciente sigue trabajando todavía. Por eso a veces amanecemos con un pensamiento de lo que vimos el día anterior, porque se quedó almacenado en el subconsciente. Pero los sueños de Dios no son sueños como cualquier otro. Hay sueños que usted sueña que ni se acuerda el próximo día. ¿A cuánto le ha pasado que sueña algo y el próximo día no se recuerda de nada? Dice: yo soñé algo, pero no me acuerdo de qué soñé. Solo me recuerdo de que soñé algo, pero no sé nada.
¿O no? ¿Cuántos de aquí han soñado algo? Algunos sueñan con terror porque ven películas del diablo, ¿verdad? Ven películas del exorcista, ven películas de esas que están saliendo del cine. Ay, qué silencio. ¿Cuántos han visto películas de terror aquí? A ver, levante su mano los que han visto películas de terror. En el pasado, ¿no? Bueno, si el pasado de ayer o de antier, ¿verdad? O de hace muchos años, pues. Hay gente que está apasionada por ver esas cosas de terror. Hay gente que le gusta ver los demonios ahí en la pantalla. Sí, luego se les meten y andan todos endemoniados. Pero ¿sabe usted que cuando uno ve una película de terror se abre una dimensión en la persona? ¿Qué siente cuando lo espanta o cuando aparece de repente el mono sin cabeza ahí? ¿Verdad que no se siente rico? Uno siente, ¿a poco no siente usted algo, no en el cuerpo, sino algo dentro de usted? Bueno, para que no ande viendo esas cosas. Pero esos son sueños de acuerdo a lo que usted almacenó en su cabeza. Pero los sueños de Dios vienen de una manera diferente. De repente usted está orando y le dice: Señor, muéstrame cuál es tu propósito para el 2014. Muéstrame qué decisión tengo que tomar. O le doy el sí a este, o le doy el no. O me compro este carro, o me compro este otro. A veces estamos orando de una manera que nosotros buscamos una dirección para poder ser exitosos en la vida. Pero a veces no viene como usted y yo lo queremos. Esperamos a veces que un hombre de Dios venga y te diga: esto es lo que Dios te está hablando. Y a veces Dios no utiliza un hombre. A veces Dios pone un sueño en la persona. Él te habla a través de sueños, te habla a través de visiones. Una visión no es solamente la vista natural, sino es algo en el espíritu que se te revela a tu espíritu. Entonces, Dios está interesado en poner esos sueños. ¿Le ha pasado a usted que de repente sueña algo y se le cumple? ¿A cuántos de aquí le ha pasado que de repente soñó algo y el próximo día o en los días se cumple exactamente como usted lo soñó? De repente usted está soñando y ve un personaje que necesita ayuda y usted se levanta a orar por él, pero usted no lo conoce. Y de repente usted lo ve y dice: este es por el que yo estaba soñando o el que estuve orando, ¿no es cierto? Hay cosas que Dios te muestra. Entonces, este muchacho había tenido sueños y se los contó a sus hermanos. Cuando uno tiene un sueño de parte de Dios, muchas veces los primeros que se te van a revelar van a ser los de tu casa. Muchas veces los hermanos más cercanos son los que te van a decir: eso es mentira, hombre, tú lo que estás soñando, eso no es de Dios, o no se va a cumplir. Porque hay muchas veces el hombre no entiende o sea, estamos tan acostumbrados a querer todo para nosotros que no queremos ver a los demás bendecidos. Bueno, que usted me diga que no, está bien. Si usted me dice: no, yo siempre quiero lo mejor para los demás y para mí lo que sea. No es cierto, usted también quiere lo mejor. Todos queremos lo mejor. Pero mire qué interesante. Este muchacho, hermanos, vino a traer una marca en la historia de la humanidad. Este muchacho fue utilizado por Dios para que un pueblo, el pueblo de Israel, no pereciera. Dios lo había escogido a él. ¿Por qué no escogió a su hermano? ¿Por qué no escogió al papá? ¿Por qué no escogió a alguien más? Dios había depositado en este muchacho un propósito que se iba a cumplir. Al principio tuvo un sueño y el sueño no dice en la palabra de Dios que se le cumplió exactamente en pocos días, sino que ese sueño vino a traer una afirmación en el corazón de ese muchacho, pero el cumplimiento Dios lo iba a dar en un periodo de tiempo. Hay sueños que tú no has alcanzado, o tal vez alguien te ha dicho una palabra de parte de Dios y todavía no la has alcanzado, pero es parte, esa palabra se va a cumplir, pero hay un proceso en el cual te va a llevar a ese cumplimiento. Es decir, usted ve que tal vez no tiene nada, pero Dios le dijo algo: yo te voy a poner en un lugar de posición. Todavía no está, pero Dios ya dio la palabra. Cuando Dios da una palabra, Él ya lo ve terminado. Él no ve lo que usted y yo vemos. Usted puede estar aquí tal vez sin dinero en su cartera, pero Dios ya mira diferente las cosas en su vida. Y esto es por fe, ¿verdad? El que tiene fe lo recibe. Porque nosotros queremos a veces ver las cosas para creer en lo que estamos diciendo.
Esa es la mente del ser humano. El ser humano viene en pensamientos y vivimos en un mundo natural. Y muchas veces tenemos más del mundo natural que lo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vivimos y convivimos con las personas y escuchamos a las personas que están sufriendo y a veces, hermano, nos acomodamos a lo que ellos dicen y hablamos el mismo lenguaje de ellos. Cuando la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que vivir por la fe, tenemos que vivir por la fe. La Biblia dice que el justo vivirá por su fe, no vivirá por lo que dice el mundo, vivirá por la fe. Este muchacho, ¿usted cree que este muchacho no sintió algo cuando tuvo este sueño? ¿Usted cree que Dios no le dejó una marca en su espíritu cuando este muchacho recibió el sueño ahí donde estaba? Imagínese otro muchacho, solo para ir complementando, otro muchacho llamado David. Dios envió un profeta a ungir a un cierto hombre. Él no sabía que era un jovencito, él pensó que era una persona quizás ya adulta o una persona en la mediana, ¿cómo se puede decir? En la mediana edad. Pero el profeta se equivocó en más de una ocasión, porque él miraba la apariencia de los hombres, pero Dios había escogido un jovencito. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Dicho sea de paso, hermano. Santo Dios. ¿Cuántos viejitos tenemos en la casa? Padre Santo. ¿Cuántos están en medio? Ay, sí dice amén, ¿verdad? Pero sí dice la Biblia que su cáscara de afuera se va desgastando, hombre, pero por dentro hay un espíritu renovado, hay un espíritu joven dentro de usted. Pero usted no lo cree. ¿Cuánto lo creen? Eso dice la Biblia. Le estoy hablando de lo que la palabra de Dios dice. Por eso, por fe yo lo creo. ¿Verdad que sí? Entonces mire qué tremendo, hermanos. Este jovencito llamado David fue escogido y fue ungido como rey, ¿sí o no? Dios lo había declarado rey, ¿sí o no? Él ya lo había ungido. Él ya lo había dicho, tú eres el rey de Israel. Pero en el mundo natural todavía no era el rey. Pero es que, aquí está el detalle, nosotros muchas veces vemos lo que los ojos naturales ven. Nos conformamos a ver lo que tenemos frente y no vemos lo que el Espíritu Santo quiere que veamos. No vemos lo que Dios dice en el cielo de ti y de mí. Y ese es el detalle. ¿Qué es lo que tú estás viendo para el año 2014? Mi esposa dijo 2013, pero para el 2014, ¿qué estás viendo en tu vida? ¿Estás viendo cambios? ¿O te estás viendo en el mismo problema que has venido? Porque si usted se sigue viendo, usted va a verse de la misma manera y eso le va a suceder. Usted va a traer lo mismo que usted tiene. Yo creo, hermano, que tiene que tener una expectativa de que algo va a suceder. Tienes que tener una expectativa de que si tú le crees a Dios, cualquier cosa le puede pasar, cualquier cosa puede suceder. Este muchacho había sido rey, había sido ungido rey, todavía no estaba en el puesto. Imagínese si él le hubiera contado a alguien de sus amigos, ¿sabes qué? Yo soy el próximo rey de Israel. ¿Qué cree que le hubieran dicho? Lo matan, dice la hermana. Otros quizás se habían burlado, ¿verdad? Le habían dicho, tú rey, mira dónde estás cuidando ovejas que ni siquiera son tuyas, sino de tu padre. ¿Cómo que tú eres el próximo rey? No lo hubieran creído. Entonces, por eso es que en la historia de la palabra de Dios, en la historia de Dios, hay muchos jóvenes que marcaron la historia, personas jovencitas que no tenían tanta experiencia en la posición donde Dios los iba a poner, pero Dios los había escogido para demostrarle a la gente, hermano, que para Dios no hay imposibles. La Biblia dice que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar al fuerte. Él escoge de lo que no es para hacer lo que sea. Él lo escoge a uno de donde estábamos para ponernos en una posición de autoridad. De hecho, la Escritura dice que Él hace sentar a los menesterosos con los príncipes de su pueblo. Un menesteroso es una persona que está desesperada por un cambio, que está al borde de la desesperación. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que usted cree de usted? ¿Sigue creyendo en la promesa de Dios? ¿Sigue creyendo en lo que Dios le ha hablado o usted ya se le acabó la fe? Porque, hermano, yo te vengo a decir una cosa. Esta palabra es una preparación para lo que Dios va a hacer en el 2014. Esta palabra es un antecedente que va a suceder
o que va a acontecer para prepararte y entrar a un 2014 con una fe renovada y con fuerzas nuevas. Esta palabra Dios me habló de que es una preparación para que tú entres a un 2014 con una nueva expectativa, con una nueva visión y con un nuevo anhelo en tu corazón de poder caminar donde no has caminado, de tomar lo que no has tomado y de recibir lo que no has recibido. Esta palabra es para eso. Porque la palabra de Dios tiene poder, amén. Esta palabra es poderosa, hermanos. Pero mire qué tremendo. Este jovencito entendió y aprendió que si Dios estaba con él, esto que él había soñado, un día se iba a cumplir. Cuando uno está en medio de la tormenta o en medio de la tempestad, hay ciertos momentos en que la promesa de Dios te hace fortalecerte, en que la promesa o la palabra que Dios te habló recobra las fuerzas en tu vida. Es decir, cuando tú recuerdas la palabra que Dios te dio, tú dices: no, Señor, yo no moriré, sino que viviré y contaré las grandezas de Jehová. Yo no me voy a morir porque Dios me dio una promesa y no me puedo morir sin cumplir la palabra de Dios en la tierra. Amén. Cuando estás en la tormenta, no va a venir tu hermano, no va a venir tu papá, no va a venir alguien a levantarte. Muchas de las veces tienes que recordarte la palabra que Dios te habló. Tienes que entender que es a través de la palabra que Dios te habló, la palabra que vive, que vive para siempre, porque es Dios mismo, esa palabra que tiene fuerza para dártela a ti, tiene el vigor para fortalecerte. Por eso, cuando usted recibe una palabra, muchas de las veces usted se olvida de la palabra. Pero cuando está en la tormenta, hay un Espíritu Santo que le dice dentro de usted: no te he dicho yo que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho yo que si crees vas a ver lo que voy a hacer contigo. Yo he estado en la tormenta muchas veces, y cuando estoy en la tormenta uno está orando y no oyes nada. Estás ayunando y no sientes nada en ti. Pero de repente hay una palabra que te dice dentro de ti, en tu espíritu hay una palabra que está resonando. Es Dios mismo que te está recordando que sus promesas son sí en Él y amén, amén y amén. Porque Él, cuando da una palabra, Él nunca se olvida la palabra que da. Él permanece en esa palabra y Él sabe el proceso para que esa palabra se cumpla. La Biblia dice que Jehová envía su palabra a la tierra. Ese cuerpo suyo y mío somos tierra. Dios envía una palabra del cielo a tu cuerpo, a tu vida, para que lleve fruto. Dice la Escritura que toda palabra que viene de Jehová es enviada con un propósito. Isaías. Y que no regresa a él vacía, sino que es prosperada en el propósito por el cual fue enviada. Tú tienes palabra de parte de Dios dentro de ti. Y esa palabra no va a regresar a Jehová vacía. Esa palabra, aunque tú no te das cuenta, todavía sigue operando dentro de ti. Todavía sigue dándote la fuerza para vivir. Todavía te sigue fortaleciendo. Amén. Porque ese es el propósito de la palabra. Entonces no espere que venga alguien a decirle o que un ángel se aparezca. Recuérdese las promesas que Dios le habló. Recuérdate la palabra que Jehová te ha dicho y esa palabra te va a fortalecer para caminar hacia adelante. Imagínese, este muchacho de 17 años cuenta un sueño y él empieza a tener enemigos en su propia casa. Sus propios hermanos, dice la Biblia, que lo empezaron a odiar más todavía. Usted sabe cuando uno odia a alguien, hermano, que no puedes estar cerca de él, que no lo puedes ver. Ahora no era uno, era un montón de hermanos que tenía este hombre. ¿Cómo se sentiría el ambiente en la casa? Que en vez de tener hermanos que lo fortalecieran, tenía enemigos que querían matarlo. Es tremendo, ¿no? Pero él había entendido una cosa: si este sueño viene de Dios, algo va a suceder. En el segundo sueño dice la palabra de Dios que su padre meditaba en lo que él le había dicho. ¿Quién era su padre? Un hombre llamado Jacob, que había tenido una experiencia en el desierto. ¿Se recuerda? Dice la Biblia que iba huyendo de su hermano Jacob, de su hermano Esaú, perdón, y dice que llegó a cierto lugar y puso una piedra de cabecera y se quedó dormido, y en medio de eso tuvo una visión en la cual miró una escalera que pegaba
en el cielo, del cielo a la tierra, y miró ángeles que bajaban y subían. Este hombre, cuando escuchó el sueño de su hijo, él pudo tal vez entender, y déjeme pensarlo así, este hombre entendió que lo que él estaba soñando era algo como lo que él había experimentado, era algo que no venía del hombre, sino que Dios mismo le estaba hablando a través de él. Yo me imagino a él. Eso había marcado su vida. Jacob había tenido experiencias. En otra ocasión dice la Biblia que peleó con un ángel, ¿se recuerda? Dice la Biblia que luchó con un ángel y el ángel le decía, suéltame porque va a amanecer, y le dijo él, no te soltaré hasta que no me bendigas. Un hombre que había entendido que Dios seguía hablando hasta ese día, que Dios seguía haciendo cosas grandes hasta ese momento. ¿Sabe una cosa, hermano, que estás acá? Dios todavía sigue haciendo cosas grandes. Dios sigue haciendo cosas grandes y tú y yo no nos damos cuenta. Él sigue haciendo cosas grandes, pero para que Él lo haga, usted tiene que creerlo. Usted tiene que hacer algo para recibirlo. Esta mañana escuchaba un testimonio, y el testimonio era una persona debía 8,000, casi 9,000 dólares. Lo debía por alrededor de 8 años. Y dice, estaba dando testimonio que de repente le mandaron un documento que decía que estaba totalmente cancelada la deuda. Dijo, está cancelado, alguien ya se pagó totalmente. Le mandaron el recibo y él fue al banco y le dijo, vengo a ver este papel que me llegó. Yo tengo una deuda de 8,000, casi 9,000 dólares aquí por 8 años, yo quiero saldar mi deuda. Y el hombre entró en la computadora y le dijo, señor, su sueldo ha sido pagado. Usted no debe nada en este lugar. Dice este hombre, no solo eso, sino que me han llegado 3 cheques más del banco. 3 cheques porque supuestamente me habían cobrado más de lo que era. ¿Cómo fue eso? Dios sigue haciendo milagros. Pero necesita que alguien crea el milagro, que alguien reciba la palabra, porque eso no es de hombres. Imagínense que le cancelen 8,000 dólares, no por obras humanas, sino que Dios mismo pague esos sueldos. Imagínense que Dios paga lo que usted debe, que Dios haga que el dinero venga por el banco, venga por correo. Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero usted tiene que creer la palabra. Amén. Entonces, este muchacho tuvo esa experiencia que le marcó la vida y me pudiera quedar ahí, pero este muchacho, hermanos, al momento de recibir la palabra, este muchacho quedó marcado, quedó separado con un propósito. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado esa palabra? Cada palabra que te da te separa y te aparta para desarrollar un propósito en tu vida. Cada palabra que viene de parte de Dios es como una escalera que te va llevando al cumplimiento de esa palabra. Muchas veces nosotros queremos escuchar una palabra diferente, pero Dios nunca te va a hablar algo que te saque del propósito de Dios. Él quiere que tú camines en una dirección y toda la palabra, por eso es que mucha gente no entiende esto. Cuando Dios te da una palabra, si esa palabra es contraria a lo que Dios te había hablado, ¿es de Dios? Cuando Dios te escoge para hacer algo, Dios no te va a sacar del propósito, Él te va a llevar en el propósito. Te puede añadir cosas para que cumplas el propósito, pero no te va a desviar. Entonces entendamos algo, sus 17 años con un sueño, él era lo único que él tenía. Tengo un sueño y luego sueño otra vez. El mismo sueño, pero en diferente manera. ¿Verdad que sí? El primero eran 11 manojos que se postraban al manojo de él. Después ve el sol, la luna y las estrellas y lo mismo. Era el mismo sueño que estaba siendo confirmado. Cuando usted tiene un sueño que es repetitivo, muchas veces ese sueño Dios lo está utilizando para traerle un mensaje a su vida. Dios habla a través de esos sueños. Cuando se le repite 1, 2, 3 veces y es lo mismo pero en diferente manera o tal vez el mismo sueño, es porque Dios quiere que prestes atención a lo que te está hablando. Eso es lo que Él estaba diciendo a él. Estás poniendo atención en el sueño que yo te di porque se va a cumplir. Ahora, este muchacho pudo caminar de muchas maneras, pero él caminó de 3 maneras que quiero hablarle hoy. 3 maneras en las que él se dirigió en ese peregrinaje a cumplir su propósito. Número 1, este muchacho caminó confiadamente
en la palabra que Dios le había dado o en el sueño que Dios le había hablado. Este muchacho confió tanto en la palabra que aunque sus hermanos se levantaron contra él, él empezó a caminar hacia adelante. Él sabía que se iba a cumplir. Él sabía que nadie le iba a quitar la vida, hermano. Cuando tú recibes una palabra aquí, esto es para que usted lo aprenda. Cuando usted recibe una palabra de parte de Dios y todavía no se cumple, usted no lo puede matar. Nadie le puede hacer algo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene una inversión en tu vida que Dios no va a perder. Él invirtió en ti y desarrolló un propósito para ti y no va a permitir que nadie te saque de ese propósito hasta no llegar al cumplimiento. No importa lo que te diga, lo que se levante, usted crea que Dios está con usted. Y si Él está con usted, ¿quién es contra usted? Amén. ¿Quién podrá contra usted, hombre? Por eso, no tenga temor morirse. Si usted dice, bueno, es que yo tengo miedo a morirme, usted no se va a morir hasta que no cumpla su propósito, hombre. Así puede estar viejito y andar con su muleta, va a cumplir el propósito. Porque muchas veces nosotros mismos hacemos que el tiempo sea más largo de lo que nosotros o de lo que Dios había planeado. ¿Cuánto usted está dispuesto a obedecer? Eso va a depender, va a marcar la distancia o el tiempo o el proceso que usted va a llevar a cabo en la vida. Se recuerda, hay mucha gente que dice, yo no quiero servir a Dios porque no quiero dejar de hacer esto. Ah, bueno, prolonga entonces el tiempo. Va a llegar el momento en que Dios lo va a poner contra la pared y le va a decir, de aquí no te me vas a escapar. Yo ya te he hablado muchas veces y ahora no te me vas a escapar. De aquí te voy a agarrar y te voy a meter a mi propósito. Por eso, si alguien de usted no está aquí, hermano, hermana, te traigo buenas noticias. Va a llegar el día en que Jehová se les va a aparecer, en que el Señor los va a acorralar y no se van a poder escapar. Para ningún lado se van a ir. Recuerdo hace unos años que yo oraba por un familiar, a unos familiares, y le decía, Señor, ten misericordia de ellos. Llegó el momento en que Dios los metió en un lugar específico. Dijo, de aquí nadie se va a salir, aquí los voy a agarrar. Y de ahí, hermano, ahí sí hay que, a fuerzas tiene que uno escuchar la palabra. Entonces Dios tiene su manera de operar, pero él confió en que la palabra que él había escuchado era una palabra de parte de Dios, que ese sueño venía de parte de Dios. Entonces la prosperidad de él dependía en la confianza que él tenía en Dios. Usted espera en algo de Dios, tienes que confiar en Dios. Tienes que confiar en el Señor. Si tú confías en tu fuerza, Dios no va a hacer el milagro porque eres tú el que lo estás haciendo. Oh, qué silencio, hermano. ¿Será que le estoy predicando a la gente correcta? ¿Será que usted me está escuchando o lo estoy confundiendo? Usted tiene que confiar en Él. Dice la Biblia que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así somos los hijos de Dios. Aquellos que confiamos en Dios, puede venir la tormenta, pero no te va a tumbar. Te puede mover, pero no te va a tumbar. Amén. Número 2, este muchacho tenía algo que le hace falta a muchas personas. Este muchacho tenía una firmeza, una estabilidad para creer que lo que él había recibido iba a llegar al cumplimiento tarde que temprano. Él se mantuvo firme. Se recuerda lo que dice la Biblia, que Moisés se mantuvo firme como viendo al invisible. Ese hombre no dudó de lo que Dios le había dicho. Empezó a caminar firmemente. ¿Qué significa firme? Firme viene de esta raíz. Es cuando hacen un edificio. Antes de hacer el edificio, primero ellos hacen experimentos en la tierra para ver si la tierra va a soportar el peso que va a estar encima de ella. Entonces tiene que encontrar algo que esté sólido para que se mantenga firme. Eso es lo que significa firmeza. Algo sólido, algo que no se mueve, algo que está estable, que permanece en ese lugar. Este muchacho permaneció en esa palabra. No se movió a pesar de lo que le había pasado. Mire, hermano, que sus hermanos lo agarran, que lo lanzan a una cisterna. Mire qué hermanitos tenía este José, ¿verdad? Tenía unos hermanitos que querían matarlo. Primero lo avientan a la cisterna, después lo venden a los que iban,
a los ismaelitas, perdón, que iban a hacer negocio. Fíjese, primero lo echan, después lo venden. Dice la Biblia que después es comprado por un hombre de Egipto. Después de eso cae a la cárcel. ¿Se recuerda la historia de José? Porque aquella mujer quería tener algo con él. Lo acusaron y va a dar a la cárcel. Pero él estaba firme. Él se mantenía firme a lo que él había soñado. ¿Usted está firme? ¿Cuántos de aquí permanecen todavía firmes en lo que Dios les ha hablado? Hermano, usted y yo debemos de entender una cosa: las promesas de la Biblia son para aquellos que son firmes, que están firmes en su fe. Son para aquellos que tienen su fundamento en la roca inconmovible que es Jesucristo. Son para aquellos, hermanos, que no se tambalean, que no se mueven, que su fe los mantiene de pie. La Biblia dice, y Jesús puso un ejemplo de esto. Dice la Biblia que aquellos que retienen la palabra de Jesús en ellos, dice, los compararé a este ejemplo que pone el ejemplo de dos casas, ¿verdad? Dos familias que fundaron una casa. Uno la puso en la mar, en la orilla de la mar, en la arena. Dice que cuando vino la tormenta no quedó nada de esa casa. Pero el otro puso la casa sobre la roca. Y vinieron las aguas, vinieron los vientos, los ríos, pero la casa no cayó, porque estaba fundada en la roca. Esta es un modelo de fe para usted y para mí. José se mantuvo firme en lo que él había creído. Le hago una pregunta a usted: ¿está firme en lo que cree? Porque si no, el diablo lo va a hacer todo lo imposible para que usted caiga de esa fe. El diablo no viene y ataca a los que están firmes. Él viene y ataca a los que no tienen una fe firme en lo que Dios dice. ¿Y cómo lo sabe? Cuando usted mismo lo confiesa con su boca. Aquí no pasa nada. Esto no sucede lo que me dijeron. ¿Cuántos de aquí han dudado alguna vez de lo que Dios les ha hablado? Nadie ha dudado de lo. Mire qué bueno son ustedes, hombre. Yo sí he dudado, hermano. Yo le voy a ser sincero, soy humano. Cuando estás en la tormenta muchas veces se duda. Dice, Señor, ¿será que estoy en el lugar correcto? Es normal, pero lo normal es que dudes. Lo anormal sería que dijeras, yo nunca he dudado, porque entonces serías perfecto en tu fe. Y estamos en un proceso de perfección. Amén. Entonces todos dudamos, pero lo mejor de todo esto es que no te mantengas en esa posición de duda, sino que cuando venga la duda, tú lo cancelas y dices, no, Señor, yo sigo creyendo. Yo creo en el Dios que me llamó. Yo creo en el Dios que me formó. Amén. Número 3, este muchacho fue consistente en lo que él hacía. Caminó consistentemente al cumplimiento de su palabra. No solamente confiaba, no solamente estaba firme, pero era constante en lo que hacía. Él era constante en lo que él hacía. ¿Cuántos de aquí son constantes cuando creen la palabra, que empiezan a declarar? La Biblia dice, hermanos, que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Muchas personas creen que esto no es algo bíblico, pero si usted lee el libro de Marcos capítulo 11, usted se da cuenta que dice, y cuando estéis orando, todo lo que tú digas en oración creyendo y no dudando en tu corazón, eso va a suceder. ¿Qué es lo que está diciendo? Todo lo que confieses en oración sin dudar se te va a dar. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Entonces este muchacho fue consistente. A veces el actuar con firmeza, dice acá, te va a llevar a tener consecuencias buenas y malas. Cuando usted opera en algo consistente, mucha gente se lo va a dejar a usted. Porque hay mucha gente que va caminando en el caminar, pero de repente ven que se pone difícil y mejor se salen del camino. Y esas personas nunca se van a ir solas, siempre van a querer sacar a alguien más que esté en el propósito. Y siempre quieren sacar a aquel que va permanente, que va siempre hacia adelante. A esas personas son las que quieren sacar, porque el diablo puede usar a quien sea, hermano. Él usa a estas personas para sacarte a ti, sacarme a mí del propósito de Dios. Pero tú tienes que entender una cosa, esas consecuencias. Tal vez tus amigos te han dejado. ¿Cuántos de aquí tienen amigos? ¿A cuántos le han dejado amigos acá por ser cristiano? Si todos los vecinos la odian.
Usted ámelos. La Biblia dice que amemos a nuestros enemigos. Entonces, hermano, usted tiene que entender esto. Cuando alguien te quiere sacar del propósito de Dios, ¿cómo sé que no viene de parte de Dios? Porque te está queriendo sacar, es fácil de verlo. Cuando alguien te quiere llevar en otra dirección que no es la correcta, que no es la de Dios, esa persona te está sacando del propósito, hombre. Y a veces son tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus papás y a veces hasta tus amigos más íntimos que tienes. Y los hijos también, dice la hermana. También los hijos te quieren sacar, claro que sí, porque son usados para sacarte de ahí. ¿Qué es lo que te va a suceder? Esto es lo emocionante de esto. Cuando usted camina creyendo una palabra, suceden cosas emocionantes. Tienes experiencias con el Espíritu Santo, tienes experiencias que te alimentan tu espíritu y te fortalecen, te llevan a conocer cosas que tú nunca habías pensado que iban a suceder en tu vida. Esto es lo emocionante, el Evangelio, esto es lo que hace diferente de una religión, que aquí podemos experimentar el poder de Dios, que aquí podemos ver milagros en nuestra vida. La religión nunca va a producir un milagro, pero Jesús puede hacer los milagros que Él quiera, porque Él es Dios, hermano, Él es Dios, y en este caminar muchas veces vamos a experimentar la mano de Dios en nuestra vida. Amén. Yo lo veo como pesadito, como que comió muchos tamales usted. Tamales, champurrado, buñuelos. ¿Qué más comió usted? Fíjese, 3 cosas que le pasaron a José que me llaman la atención. Dice la Biblia, cuando José fue comprado por aquel hombre, dice que todo lo que él hacía prosperaba. ¿Verdad que sí? Porque Jehová estaba con él. Número 2, cuando estuvo en la cárcel, fue prosperado, lo pusieron luego a cargo de la prisión. Fue prosperado, dice así también la palabra, porque Jehová estaba con él. Tercero, el cumplimiento de la palabra que vino cuando él era el segundo de Faraón. Eso dice la Biblia, que Jehová estaba con él y era prosperado en todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque este muchacho empezó a caminar confiadamente, este muchacho empezó a creer lo que Dios le había dicho, sin importar el tiempo que iba a durar en cumplirse la palabra que Dios le había hablado. Amén. Entonces no es para todos, es para aquellos que caminan confiadamente, firmemente y que son permanentes en lo que hacen. Cuando usted ponga la mano en el arado, nunca voltee para atrás. La Biblia dice que no es digno el que pone una vez la mano en el arado, no es digno del reino, exacto, del reino de Dios. Cuando Dios te llamó, Él pagó un precio por ti, y aunque tú y yo no queramos, le pertenecemos a Él. ¿Cuántos de aquí le han dado su vida a Jesús? Fíjese que Dios nos escogió para ser administradores de las riquezas de Dios. Somos administradores de todo lo que Dios creó. Pero usted y yo nos perdemos muchas bendiciones porque somos atraídos más hacia afuera que hacia adentro. Usted no depende de lo que el mundo diga o de lo que la comadre o no sé quién usted le aconseja. Muchas veces la gente busca consejo hasta en el indio o el de la casa amarilla o no sé quién. Hermano, hay muchos cristianos que lo han hecho. Ahora, yo no no juzgo a nadie, pero ¿por qué no buscas en el Señor? Porque el diablo es un engañador, él vino a matar, robar y destruir, a eso vino él. Pero Dios vino a darte vida y vida en abundancia. Si tú le entregaste tu vida a Jesús, Él invirtió algo en ti, que fue su propio Hijo. El Padre invirtió a su Hijo para cumplir un propósito en ti. Y tú y yo, hermanos, vamos a tardar el tiempo que nosotros decidamos tardar para cumplir el propósito de Dios. Pero va a llegar el día en que Dios nos va a agarrar y nos va a meter ahí, aunque no queramos. Amén. Entonces, ¿cuánto estás dispuestos aquí en esta hora? Y esta es una preparación, le decía. ¿Cómo voy a entrar el próximo año? Yo tengo que confiar en que va a ser algo mejor. Tengo que estar firmemente en la palabra de Dios. Tengo que ser firme en lo que yo creo. Mis convicciones tienen que ser firmes. Yo sigo siendo un hijo de Dios. Yo no estoy de acuerdo en los que venden marihuana, no estoy de acuerdo en nada que tenga que ver con aborto ni eso. Firmes convicciones. Firmes convicciones, el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
Esas son convicciones que te tienen que mantener firme. Firme en que Él va a suplir todo lo que hace falta. Firme en que soy más que vencedor en Él. Que no importa lo que se levante, nadie me va a separar de Él. Yo ya soy más que vencedor. Entonces son cosas que usted tiene que practicar. Manténgase firme. Aunque usted no tenga para la renta, usted no sabe lo que Dios puede hacer. Usted no sabe cómo Dios va a operar en su vida. Amén. Entonces yo le voy a invitar en esta hora, póngase de pie. Usted tiene que estar expuesto a lo que nunca ha hecho para poder. Quiero una, yo quiero doble.